Bien, estamos ahora, como decíamos, pues con Víctor Andrés García Belaúnde, que es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, y con Freddy Otárola, que es vocero de Gana Perú en el Congreso. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, la pregunta es esa, sencillamente. ¿Debe o no debe viajar el presidente Humala a Venezuela? Se las hago porque el Congreso tiene que autorizar ese pedido si es que se produce. Entiendo que todavía no se ha producido, ¿no? Freddy. Que yo sepa, ¿no? Muy brevemente, no menos de medio minuto, se han realizado denuncias sobre supuestos militantes nacionalistas que habían presionado a la directora ejecutiva de salud por puestos. Negamos rotundamente que se trate de nacionalistas y exigimos también rotundamente que la directora de salud proceda a las denuncias penales correspondientes. Volviendo a la directora de salud, yo voy a tener precisamente a Virginia Fafío después de ustedes. Supongo que ese va a ser un tema. Exigimos que denuncie penalmente a quienes han usurpado la condición de dirigentes nacionalistas y han pretendido tener prebendas. Ajá. Bien, en el tema de fondo van a venir los presidentes de UNASUR. Mañana sí parece. Van a evaluar objetivamente lo que está pasando en Venezuela. Sobre el viaje del presidente nos pronunciaremos obviamente después de eso. Sin embargo, nosotros partimos de un principio básico para la convivencia pacífica entre los estados, nos gusten o no, el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Los venezolanos solucionarán sus problemas sin injerencia alguna de otros países, al igual que no nos gustaría que ni Venezuela, ni Estados Unidos, ni cualquier otro país tenga injerencia en el Perú. Como demócratas, obviamente, apostamos por la democracia. Pero dada la situación existente en Venezuela, un viaje, por ejemplo, del presidente Ollanta Humala, ¿no es una manera de ingerir precisamente en la situación interna? Es decir, de alguna manera respaldar a uno de los dos lados, habiendo una situación de cuestionamiento de la legitimidad de la elección. Hay un presidente legítimamente elegido, con un pronunciamiento... ¿Usted cree que ha sido legítimamente elegido? Con un pronunciamiento firme de un ente electoral. Se está pidiendo revisión de votos. Vamos a ver cómo termina eso, pero hasta hoy día es legítimamente elegido. Sin embargo, insisto y reitero, el Ejecutivo está evaluando, supongo, la conveniencia o no del viaje. Estoy absolutamente seguro que la presencia de los presidentes de América Latina en el Perú nos va a permitir, con la cabeza fría, opinar al respecto. Esperemos esas decisiones, porque hasta el momento el Ejecutivo no ha realizado pedido alguno. Ahora, la presidenta del cuerpo electoral, del Consejo Nacional Electoral, es chavista, pertenece al partido de Hugo Chávez, es una cosa increíble. Y bueno, se ha denunciado la cantidad de irregularidades, de actos de eventualmente fraude, que no vamos a repetir acá. Entonces, ¿debe viajar o no debe viajar el presidente Humala ante una situación tan cuestionada? A ver, yo creo que, en primer lugar, la amistad histórica entre dos pueblos hermanos como Venezuela y Perú no puede ser alterada. No, claro. En eso hay que cuidarse muy bien, y el gobierno además tiene lazos y sus relaciones con el gobierno de Venezuela son a nivel normal. Ahí no ha habido ningún tipo de traspiés, ni siquiera en el gobierno anterior, a pesar de los intercambios de palabras que tuvo García con Chávez. Pero se hicieron una serie de negocios, y el comercio bilateral fue bastante fluido. Ahora bien, producido esta elección rara, extraña, con signos claros de alteración de la voluntad popular, es difícil y riesgoso, a mi modo de ver, que el presidente de la República, él personalmente, presida la delegación peruana a los actos de transición o de transmisión de mando, que en realidad va a ser una transmisión de él mismo, de Maduro a Maduro. Más Maduro. Pero dos Maduros no suman no suman la madurez que necesita. Pero en todo caso, hay que recordar lo que pasó el año 2000 en el Perú, que la gente cuestionó un resultado oficial, el de Fujimori, la gente cuestionó la elección, y solamente dos presidentes vinieron, el 2000. Noboa, que era un presidente en Ecuador provisional, casi había reemplazado a otro, y Banzer,
que era un general reciclado en la democracia. Pero básicamente vinieron porque eran amigos y vecinos del Perú y había muchos intereses de por medio. Nadie más vino. Cuando Toledo sale elegido presidente en el 2001, vienen 83 delegaciones y 12 presidentes. 12 presidentes. No entraban en el Congreso, no se sabía dónde colocarlos. Faltaban sillas. Entonces, ¿eso qué significa? Que es un mensaje. No es que las relaciones vayan mejor o peor, no es que uno se meta en evaluar si las elecciones han sido limpias o no, simplemente es un mensaje y una preocupación que el presidente o el jefe de Estado que va formula con su actitud. Por eso es que yo creo que el presidente no haría bien en viajar, pero sí haría bien en mandar una delegación que puede ser presidida por el propio embajador peruano en Caracas, o puede presidirla el canciller o cualquier ministro, inclusive podría enviar a la primera dama si cree conveniente. Pero él personalmente es darle demasiado nivel a una visita y de alguna manera estaría, sin quererlo, sin desearlo, sin proponérselo, avalando una situación complicada. Hay que recordar que la Carta Democrática de la OEA habla de alteración democrática. Alteración democrática. Bueno, acá hay una alteración. No hay una ruptura, pero sí hay una alteración. Y entonces hay que tener mucho cuidado en lo que se vaya a hacer. La organización Monitoreo Ciudadano reveló que la televisión estatal transmitió durante la campaña, ¿no?, 65 horas a Maduro y 23 minutos a Capriles. Esa fue la diferencia. En muchos lugares de votación, los militantes, digamos, de Maduro, del partido oficialista, ingresaban a las cabinas acompañando a los votantes o a enseñarles cómo votar, o a amenazarlos eventualmente si no votaban como debían votar, a orientarlos, pongámoslo de una manera suave. En fin, hay 3.200 incidencias denunciadas, una serie de hay 535 máquinas de votación dañadas, que representan cerca de 190.000 votos. En 283 centros de votación no se pudo verificar el conteo debido a la oposición de los miembros del gobierno. Eso supone un universo electoral de 722.000 electores. Según Capriles hay 1 millón de votos que están en cuestionamiento. En fin, hay todos estos personas fantasmas en los electores, en los padrones, no se sabe, no tienen referencia física, no tienen dirección, no se sabe quiénes son. Hay una serie de irregularidades, bueno, para no hablar del régimen, ¿no?, que están todos los poderes controlados por una sola, es decir, no hay una democracia realmente. Sin embargo, ¿ustedes defienden esto? No, de ninguna manera. Cada pueblo sabe cómo organizarse. Y como Estado nosotros, más que amigos o enemigos, tenemos intereses, ¿no? Y el presidente va a actuar de acuerdo a lo que más le convenga a los intereses del Perú. Pero también hay que recordar, pues, la etapa prechavista. ¿Acaso Carlos Andrés Pérez y sus adecos, ¿no?, de la no fue el gobierno más corrupto de Venezuela? Que se cargaron, al igual que Fujimori, pues, dinero irregulares. Obviamente. La boliburguesía, ¿no? Entonces, uno se imagina los niveles de corrupción. Adicionalmente, esas son versiones unilaterales. Por eso es que los presidentes aquí van a analizar, yo creo, con la cabeza fría la situación real, y oportunamente se pronunciarán. Dejémoslo que trabajen. No descartamos esas versiones unilaterales, pero tampoco por qué tenemos darle crédito al 100%. Que se haga un análisis objetivo, real, desapasionado e independiente de lo que pasó en Venezuela para que se pronuncie los presidentes. Ahora, los presidentes de UNASUR podrán hacer un análisis objetivo, me pregunto yo. Digamos, el gobierno venezolano no invitó a la OEA, ¿no es cierto?, para que hiciera una misión, para que enviara una misión de observación. Invitó a UNASUR, y UNASUR ha enviado una misión de acompañamiento que antes de llegar ya estaba declarando que el proceso era impecable. Incluso nuestro propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Tabra, decía lo mismo. Es decir, y se regresó antes de que ocurriesen las elecciones, pero ya había declarado que era impecable, que era un sistema extraordinario el que tenían ahí, etcétera. Entonces, aquí hay una cosa política, ¿no? Hay pues bloques. En UNASUR está, de alguna manera, es un instrumento de Venezuela y de Brasil, ¿no? Por eso me hace recordar también al señor Stein, que vino al Perú en la misión del año 2000 con la reelección de Fujimori, y antes de llegar también declaraba lo mismo, y después cuando se fue
dio un informe muy descafeinado, que no decía mucho, pero que no era contundente a favor de la limpieza del proceso, el año 2000. Vino como misión de la OEA. Acá ni siquiera había una misión de la OEA. Pero además no solamente eso, sino que en una elección como la de Venezuela, donde todo es por computadora, hay que hacer simulacros para ver los software o los hardware cómo están, cómo es el sistema. Esos simulacros son varios y se hacen durante varios días, porque realizar todo un sistema tan grande como ese no es cosa fácil. Hay que hacer los simulacros. Pues estos no se han hecho. Pues nadie ha verificado qué cosa es lo que está dentro de la computadora, cuál es el programa de la computadora, porque uno puede votar aquí, 10 personas pueden votar a favor de Capriles y aparece en el centro de cómputos 8 o 7. Porque no está vigilado, ni supervisado, ni había un simulacro previo para saber si las computadoras están con un programa totalmente objetivo. Entonces, eso no se ha hecho. Ahora se ha informado que el primer resultado que dio el Consejo Nacional Electoral fue de 50.66 a favor de Maduro y 49.07 a favor de Capriles. Esto faltando 2% de los votos. Bueno, han luego han rescatado ese 2% una vez que salió el 100% de los resultados. Y resulta que el 2% restante tenía una relación completamente distinta. Tenía 69%, y casi 70% a favor de Maduro y 31% a favor de Capriles. Y esto en todas las regiones menos 3, o sea que no podía ser que esto estaba concentrado en una región que era pro Maduro, ¿no? Sino que entonces había habido, según este análisis, una evidente manipulación de ese 2%. Entonces la pregunta era, si se pudo manipular el 2%, se pudo haber manipulado el resto. Claro, es porque se dieron cuenta que había poca diferencia. Hay que recordar que Chávez... Entonces había una manipulación. Claro, total. Chávez le ganó a Capriles en octubre pasado por 1.600.000 votos aproximadamente. Ahora, Maduro oficialmente le ha ganado a Capriles solamente por 232.000 votos. No. Entonces, en esos meses, Capriles ha avanzado mucho y Maduro ha retrocedido, eso es evidente. Esto es lo oficial, ¿cómo? Claro, esto es lo oficial. Es decir, Chávez ganó por 11%. Maduro ha ganado por 1,5%, o sea, o menos de 1%, no se sabe. Entonces, en el fondo, lo que han tratado es de jugar con la computadora y poder ajustar lo que han podido. Y luego se han dado cuenta que es muy poco, que eso pone en duda el proceso y le han querido dar más holgura. Eso es lo que ha pasado. Así de simple. Pues pero en el fondo... Pero eso demuestra Maduro, la manipulación. Claro, es Maduro, con todo lo que ha tenido, con todo el inmenso poder y casi una campaña de partido único, ¿no? Porque el otro no existía para la televisión ni para los medios y aparecía muy de vez en cuando, ha sacado solamente 232.000 votos de más. Por lo tanto, ha perdido. Ganando, ha perdido. Sí, pues. Bueno, para ir terminando esta reunión de UNASUR, usted dice que va a ser un análisis objetivo, pero sabemos perfectamente que ahí son bloques y básicamente tenemos al bloque pues vinculado de alguna manera a Venezuela. No, pero existen gobiernos. Recuerda que el presidente Lula hizo propaganda electoral por Maduro, sacó un spot Lula, o sea que el partido del PT y el gobierno brasilero apoya uno de los lados, entonces están todos alineados. Pero son gobiernos impecablemente democráticos, como lo es el presidente Ollanta y como lo es Lula, y no nos vamos a prestar ninguna manipulación. ¿Y por qué creer lo que dice la oposición que fue derrotada y no creer lo que dijo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones del Perú, que es un presidente con prestigio? Porque si desconfiamos de él, ya estamos desconfiando de todo el proceso electoral interno. Él regresó 2 días antes de la elección diciendo que era impecable, entonces sigue haber estado. Hay un hecho que es cierto, Venezuela está dividido. Y creo que además podría haber más derramamiento de sangre. Creo que por eso la labor de los presidentes que se reúnen en el Perú va a ser fundamental para buscar una solución pacífica y armoniosa al conflicto de Venezuela. Creo que esperemos, no le echemos más leña al fuego, pero tampoco a priori podemos decir, pues aquí hubo fraude y por lo tanto Maduro no es el presidente legítimamente elegido. Después de todos estos elementos que hemos mencionado. Bien, yo les agradezco muchísimo su participación, a Freddy Otárola y Víctor Andrés García Belaúnde. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Virginia Bafigo, presidenta de Salud,
hay en fin, reformas que se vienen en esa institución, hay un importante informe de diagnóstico y una propuesta de reorganización. Vamos a ver en qué andamos en ese asunto. Luego vamos a estar con César Lucero Guamán, presidente de Frente de Defensa de Cañaris, esta comunidad donde hay un poderoso movimiento antiminero digitado desde Cajamarca para impedir esta inversión tan importante. Regresamos.